En la clase de hoy vamos a aprender un tema muy solicitado por los estudiantes, que es la voz pasiva en alemán, o lo que llamamos el passive en alemán. Bueno, ¿qué es la voz pasiva? Expliquémoslo en español para entenderlo bien. Tenemos voz activa y voz pasiva. Voz activa es lo que generalmente usamos en español, que son todas las oraciones donde el sujeto de la oración es el mismo que lleva a cabo o que ejecuta la acción indicada por el verbo, ¿bien? O sea, digamos que el verbo es hablar, ¿sí? El verbo de la oración es hablar, el sujeto de la oración es la persona que está llevando a cabo la acción de hablar. Por ejemplo, yo hablo con mi hermana, ¿sí? El verbo hablar, ¿quién está hablando? O sea, ¿quién está ejecutando la acción? Yo. Yo soy el sujeto y yo lo ejecuto. Eso es voz activa. ¿Bien? Otro ejemplo. Yo venderé mi auto. Yo venderé mi auto. Es una oración, es voz activa. ¿Bien? Porque el sujeto soy yo y yo soy el mismo que ejecuta la acción de vender. Ahora vamos a dar vuelta a esa oración y veamos cómo es la voz pasiva. La voz pasiva es cuando el sujeto de la oración, en vez de ser la persona que ejecuta la acción del verbo, por el contrario es la persona que recibe esa acción. Por ejemplo, no necesariamente persona, sino la cosa que recibe puede ser también. Por ejemplo, en vez de decir yo venderé mi auto, voy a decir el auto es vendido por mí. El auto es vendido por mí. ¿Cuál es el verbo? El verbo es vender. ¿Cuál es ahora el sujeto? El sujeto ya no soy yo que vendo el auto, el sujeto es el auto que es vendido. ¿Bien? Así que el auto ya no es el que ejecuta la acción de vender, sino que es el receptor, es el que es vendido. Por eso se llama voz pasiva. Bueno, la voz pasiva se usa en todos los idiomas, pero se usa especialmente más en alemán. O sea que en alemán la voz pasiva es mucho más importante que en español, porque es mucho más utilizado. ¿Bien? Y para usar la voz pasiva en alemán, vamos a usar el verbo auxiliar werden. ¿Sí? El verbo auxiliar werden es el mismo que usamos para el futuro, y también es un verbo que significa por sí solo, significa volverse algo, ¿sí? O transformarse o tornarse alguna cosa. ¿Bien? En inglés sería como to become. ¿Ok? Bueno, werden es el verbo en infinitivo o en presente, perdón, en infinitivo. Wurde sería el verbo en el pasado, ¿sí? Y worden o geworden sería el participio pasado que también lo vamos a usar para la voz pasiva. ¿Bien? Así que tengan en cuenta la conjugación de werden, ¿sí? Esto sería el infinitivo, esto sería el pasado simple o el Präteritum, y esto sería el participio pasado. ¿Por qué tenemos dos participios pasados? Bien, cuando usamos werden como verbo auxiliar para la voz pasiva, el participio pasado es worden. Ahora, cuando usamos werden como verbo en sentido de to become o tornarse, en ese caso, para esa función del verbo werden, el participio pasado es geworden. ¿Bien? Así que es un verbo que tiene dos participios pasados diferentes dependiendo de la función que cumpla. ¿Bien? Para los que no recuerdan lo que es un participio pasado, les voy a dar ejemplos en español. Imagínense el verbo hablar. Bueno, hablado es el participio pasado. Comprendido es el participio pasado de comprender. Colgado es el participio pasado de colgar. Yo he colgado, ¿bien? Y, o sea, todos los ado, ido son los participios pasados, ¿bien? Bueno, vamos entonces a ver algunos ejemplos en alemán, ¿ok? Como verán, todas las oraciones en passive tienen el verbo werden en alguna forma, ¿bien?
Bueno, veamos algunos ejemplos. Das Auto wird verkauft. Das Auto wird verkauft. El auto es vendido. ¿Bien? Ok. ¿Qué es verkauft? Verkauft es el participio pasado del verbo verkaufen, que significa vender. ¿Ok? El verbo kaufen o einkaufen significa comprar. Y verkaufen, con este prefijo, es el contrario de kaufen o einkaufen, que es vender. ¿Ok? Bien. Como verán, vendido está en participio pasado, ¿verdad? Del mismo modo, en alemán, verkauft es el participio pasado de verkaufen. ¿Ok? Bueno, el auto es vendido. Das Auto wird verkauft. ¿Bien? Como verán, acá esta oración está en presente. ¿Sí? Entonces acá el verbo auxiliar werden también está en presente. ¿Ok? El verbo de la opción, que es vender, está en el participio pasado, al igual que en español, vendido está en participio pasado. Otra conjugación de la misma oración en voz pasiva. Das Auto wurde verkauft. Das Auto wurde verkauft. El auto fue vendido. ¿Qué cambiamos acá? El auxiliar werden ahora lo ponemos en pasado. Wurde, ¿sí? Dijimos que de pasado. Del mismo modo, acá en español, en vez de ser presente, el verbo es lo tenemos en pasado. ¿Bien? Otro ejemplo. Das Auto wird verkauft. ¿Sí? El auto será vendido. Fíjense que acá es la misma oración, ¿no? Es la misma oración. Esta oración se puede entender de las dos maneras. En futuro también. ¿Por qué? Porque werden es el auxiliar que no solamente se usa para la voz pasiva, sino que también se usa para el verbo futuro, para la conjugación del futuro. Así que esta oración, depende del contexto, puede tener las dos interpretaciones. Das Auto wird verkauft worden. Bien, das Auto wird verkauft worden. El auto habrá sido vendido. Bien, fíjense. Wird es futuro, ¿sí? De habrá, ¿ok? Habrá ese futuro, wird, futuro, verkauft worden. Verkauft es el participio pasado de vender, del mismo modo que en español tenemos el participio pasado de vendido, y worden es el participio pasado de werden. ¿Sí? Por eso acá decimos sido, que es el participio pasado de ser. Habrá sido es wird worden. ¿Sí? Dijimos que werden tiene dos conjugaciones del participio pasado, worden y geworden. Cuando usamos la voz pasiva usamos esta, worden. ¿Bien? Otro ejemplo. Das Auto ist verkauft worden. Das Auto ist verkauft worden. El auto ha sido vendido. ¿Bien? Ist verkauft es ha vendido, y worden sería como el sido de la oración. Bien, por supuesto que por más que trato de mostrarles la correspondencia que hay entre cada palabra, entre el alemán y el español, el orden, o sea la estructura de la oración va a variar, ¿verdad? Pues la estructura de las oraciones en alemán es bastante diferente. Bueno, veamos otra vez participio pasado con una oración diferente. Bien, ich koche das Essen. Ahora les voy a enseñar dos palabritas nuevas. El verbo kochen, que significa cocinar. Bien, kochen. Y la palabra essen, el sustantivo essen, que significa comida. ¿Ok? Essen con mayúscula. Como recordarán en alemán, todos los sustantivos empiezan con mayúscula. Bien. Si ponemos
essen con minúscula ya deja de ser un sustantivo, pasa a ser el verbo essen. El verbo essen significa comer. El sustantivo essen con mayúscula significa el sustantivo comida. ¿Ok? Así que ich koche das Essen es yo cocino la comida. ¿Bien? Esta es una voz activa. ¿Bien? ¿Por qué? El sujeto es yo y el verbo es cocinar. Y el sujeto, yo, soy el mismo que está ejecutando la acción del verbo. Yo soy el que cocina. ¿Bien? Ahora vamos a partir de esta oración activa, vamos a construir dos oraciones en voz pasiva. Así que en vez de decir que yo cocino la comida, tengo que decir que la comida es cocinada por mí. ¿Bien? Das Essen wurde gekocht. Das Essen wurde gekocht. La cocina fue cocinada. Fue porque el verbo werden está en pasado. Wurde. Así que el pasado es fue cocinada. Wurde gekocht. Bien. Del mismo modo que acá cocinada es el participio pasado de cocinar, gekocht es el participio pasado de kochen, que es el verbo cocinar. Bien. Otra oración. Das Essen ist gekocht worden. Das Essen ist gekocht worden. La comida ha sido cocinada. ¿Bien? Ha sido ist worden. ¿Sí? Cocinada sería gekocht. Bien. Acá tenemos algunas pocas oraciones en voz pasiva para que vean de qué se trata esto, para que puedan asociarlas con las oraciones en español, para que entiendan la correspondencia, entiendan cómo funciona y por qué. Bien, si tienen preguntas pueden escribirme, también escríbanme con oraciones si necesitan que las corrijamos. Y bueno, espero que les haya servido la clase y nos vemos en la clase que viene.